Ministerio Salem presenta un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Ya estamos acá en vivo en cabina de Radio Salem 1120 AM. Saludándoles desde Guatemala y bendiciendo sus vidas en el nombre de Jesús. Nos gozamos de ya estar juntos para poder escuchar la palabra del Señor, para poder deleitarnos en la comunión que nos da la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos 4 formas de estar juntos en este tiempo cuando más lo necesitamos. La primera, hermano, es que usted pueda sintonizar Radio Salem 1120 AM en la frecuencia abierta, eso quiere decir en su radio. La segunda es que usted descargue la aplicación TuneIn en su dispositivo, en su teléfono, y pueda buscar Radio Salem Guatemala. La tercera es que nos siga por Facebook Live acá en nuestras transmisiones en nuestra página de Apóstol Miguel Ángel Archila Vázquez. Y la cuarta es que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Adonai Salem, Ministerio Salem Guatemala. Hemos publicado una foto en nuestras redes sociales para que ustedes puedan, hermano amado, saber cómo podemos estar juntos en este tiempo, y les damos la más cordial bienvenida. Les amamos, les bendecimos. Todos los martes tenemos culto general y hoy estamos acá contentos para poder llevarles la palabra del Señor. Pastora, Dios te bendiga, bienvenida. Te doy el tiempo para que puedas saludar a nuestros hermanos y bendecirlos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar nuevamente acá en Radio Salem 1120 AM para que juntos podamos buscar la presencia del Señor, que juntos podamos recibir de Él su palabra, la bendición, la administración para esta hora, para la bendición de cada uno de los que estamos acá congregados de esta manera, unidos, buscando el rostro del Señor. Así que sea bienvenido, mi amado hermano, recordándole que es importante que haya comunicación entre nosotros al 22 21 81 14. Usted puede llamar 22 21 81 14. Si está fuera de Guatemala, agregue antes el 502 22 21 81 14. Será una bendición recibir sus llamadas, mis amados hermanos, y a todos pues los que ya nos están escribiendo a través de Facebook Live, bienvenidos, mis hermanos. Así es, mis amados hermanos, damos la bienvenida a nuestro hermano Héctor Carranza, Dios te bendiga, hermana Azucena Castro, hermano Brian Rodríguez y hermano pastor Juan José Cabrera, hermana Bárbara Silvet González, Jorge Eric Reyes, Magalí Cuyuch, hermana Heidi Vázquez, hermana Viara Gramajo allá en Oklahoma, hermano evangelista Marvin López, nuestro hermano Henry Saucedo, Elena Girón, pastor Juan José Cabrera, pastor Jorge Patzán, hermana Seidy Arriaga, hermana Eunice Hernández, hermana Elcita Barrera, hermano Larson Hernández, pastora Ángela, en el nombre de Jesús, nuestro hermano pastor Víctor, también hermana Mari Pineda, hermana Azucena Castro, mis amados hermanos de Casa de Adoración, Dios los bendiga, hermana Alejandra Saucedo, Victoria Ramírez, Magali Vela, Natalie Barrera, Casa de Adoración dice bendiciones pastora, Dios le guarde, amén. Josefina Verónica, Dios te bendiga, mija, allá en Adonai Salem, New Jersey. Hermano Miguel Ángel, hermano Alex Mariño de Brasil, bienvenido. Hermana Melissa Aguilar, hermano Pastor Luis Ávila, hermano Dani, hermana Vivi, papaito y mamaita allá en la zona 7. Gloria a Dios. Nuestra hermana pastora Silvia Verónica Ávila, nuestra hermana Lizzy Catalán, hermano Ervin Núñez, hermana Elena Aguirre. Son los hermanos que ya nos han escrito, más los que nos están viendo sin escribirnos. Dios los bendiga, les bendecimos en el nombre del Señor, y a todos los hermanos que están en la radio abierta, les recordamos que puede en el nombre de Jesús contactarnos al 22 21 81 14, que está ya abierto. Hermano Ignacio Pérez también, que el Señor le bendiga. Estamos con un gozo de parte del Señor de poder
entrar a la presencia de Dios y poder compartir la palabra del Señor. Hermana Jennifer Karina Patzán, bendiciones allá en Zumpango y bendiciones a los bebés en el nombre de Jesús. Hermano Ervin Núñez, también bendiciones. Hermana Leti Garrido y hermano Melvin Díaz Díaz. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar, pastora, en el nombre de Jesús para empezar con el programa de hoy. Estamos contentos de poder estar transmitiendo y llevándoles la palabra del Señor. Sabemos que Cristo viene pronto y el Señor va a hacer una obra grande en nuestras vidas. Lo creemos con todo nuestro corazón. Hermana Sandrita Sequem, Dios la bendiga, mi hija. Bienvenida en el nombre de Jesús. Sean También todos bienvenidos. la familia Barrera Yool, Dios les bendiga. Nos gozamos de escuchar la palabra Apóstol Miguelito y Pastora Sashi. Le estamos escuchando en familia. Bendiciones, mis amados hermanos. Es una bendición que la familia esté también pues conectada y recibiendo la palabra del Señor. Eso es una gran bendición. Nuestra hermana Odi Juárez también, que Dios la bendiga. Bienvenida a esta transmisión de este programa Día de Elías. Amén. Y un abrazo a Isaquito, que dice que quiere venir a la iglesia. Amén. Hermana Tania Reyes también, que el Señor te bendiga, hija. Y hermana Evelyn Frías. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, hermanos, para empezar con nuestro programa, creyendo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, que el Señor va a traer una palabra de bendición para nosotros, porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Le ruego que incline su rostro en el nombre de Jesús y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que se glorifique grandemente. Bendiciones a sus vidas, amados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos, Señor, congregarnos alrededor de tu palabra. Tenemos el gozo, Señor, de poder congregarnos alrededor de tu palabra y poder edificar, Señor, nuestras vidas. Te rogamos que tu presencia descienda sobre este programa, Señor, y que podamos, Padre, ser llenos de tu Espíritu Santo, porque es lo que necesitamos en este tiempo. Venimos tomando un tiempo, Señor, para clamar, para interceder por Guatemala, por las naciones de la tierra, Señor, por lo que está aconteciendo en el mundo entero. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, no nos dejarás, no nos desampararás, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Clamamos, Señor, intercedemos por tu pueblo, Señor, que está en las casas en este momento. Pero sabemos, Señor, que tú tienes el control, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, nos unimos, Padre, para suplicar, Señor, que tú derrames, Señor, de tu presencia, de tu bendición, Señor. Porque, Señor, solo en ti estamos seguros, Señor, en ti confiamos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza en todo tiempo, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, abre los cielos, Señor. Por favor, Padre, abre los cielos y derrámate sobre nuestras vidas, Señor. Mira cada vida, cada familia, Señor, que está esperando de tu palabra, de tu bendición, Padre amado. También, Señor, te pedimos, Señor, por las naciones, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que andan angustiadas, Señor, aquel pueblo, aquella iglesia que anda angustiada, aumenta su fe, Padre. Aumenta su fe, que sus corazones se vuelvan completamente a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Presentamos delante de ti las peticiones, Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. La situación que se está viviendo a nivel mundial, Padre Celestial. Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Sabemos, Padre, a través de tu palabra, Señor, que tu palabra tiene que cumplirse, Señor. Guarda a tu amada, Señor. Por favor, fortalécenos y bendícenos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Les bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Vamos a iniciar, hermanos, estudiando la palabra el día de hoy. Vamos a escudriñar juntos la palabra y sabemos que el Señor va a hacer una obra grande y poderosa en nuestras vidas. Quiero invitarle a que empecemos el día de hoy leyendo la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Santiago 1, verso 17 y verso 18. En el nombre de Jesús. Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya. Me llama mucho la atención, mis amados, que dice la palabra que toda, oiga esto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Todo lo bueno, hermano, que nos acontece, todo lo bueno que ha venido sobre nuestra vida es porque nuestro Dios nos lo ha dado. Pero luego dice el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí es donde nosotros vemos, hermano, la importancia de la palabra. ¿Por qué la palabra es tan importante? Porque la palabra es la que nos hizo nacer de nuevo. Por eso nosotros, hermano, tenemos que, en el nombre de Jesús, dedicarnos asiduamente, hermano, al estudio de la palabra. Y en este tiempo que estamos atravesando por una situación difícil, pero que sabemos que el Señor está con nosotros, es cuando más tenemos que dedicarnos a la palabra. Pero ¿para qué nos hizo nacer de nuevo? Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces vemos, pastora, que el deseo de Dios era que todos fueran primicia. El Señor deseaba que todo su pueblo fuera primicia. El Señor deseaba que toda la iglesia fuera novia esposa. Ese es su deseo, porque dice que nos hizo nacer para que seamos primicias de su cobertura, de sus criaturas. Pero lamentablemente, hermanos, no todos se dan al mismo nivel. Por eso el Señor dejó bien claro este pasaje en Mateo capítulo 13, versículo 8, que vamos a leerlo a continuación. Mateo capítulo 13, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Oiga, parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, esa es la primicia, cual a 60, esa es la cosecha, y cual a 30 por uno, esa es, hermano amado, el rebusco. Entonces vemos, hermano, que la palabra del Señor nos habla que Él quería que nosotros todos fuéramos primicia, pero lamentablemente algunos se dan a 60 y otros se dan a 30, y por eso es que existen 3 posiciones en el reino: primicia, cosecha y rebusco. Hoy vamos a estar platicando con ustedes, hermanos, del segundo éxodo, el tema que empezamos a abordar esta tarde. Amén. Y vamos a ver cómo esto tiene su pie de imprenta en Lucas, en el capítulo 9 de Lucas, y, hermano amado, el versículo, específicamente el versículo 30 y 31. Lucas 9, verso 30 y verso 31. El segundo éxodo, segunda parte. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Aleluya. Entonces vemos que Moisés y Elías se aparecieron en gloria, dice la Biblia, y hablaban de la partida de mi Señor. La Biblia Regina dice, hablaban de su tránsito final. Se me llamó mucho la atención esa palabra, tránsito final, que Jesús habría de cumplir en Jerusalén. Entonces mi Jesús tuvo un éxodo, tuvo una salida de la tierra. Y esto también lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 3. Juan capítulo 13, versículo 3. Ahí podemos ver también el segundo éxodo, aunque ahí no se menciona la palabra éxodo, pero sí se puede ver que el Señor tuvo una salida en Juan capítulo 13, versículo 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Oiga, y había salido de Dios y a Dios iba. Entonces el segundo éxodo, que lo podemos ver con su pie de imprenta en Lucas capítulo 9, versículo 31, que dice que Moisés y Elías hablaban de su partida. Lo podemos ver también en Juan 13, verso 3, que dice que de Dios había salido y a Dios volvía. Entonces por eso hemos dicho que los cristianos somos como los salmones, pastora. Así como el salmón regresa al lugar donde nació. El salmón nace y se va al mar, pero cuando el salmón ya va a entrar a su tiempo de reproducción, el salmón regresa al lugar donde nació.
y tiene que atravesar muchas vicisitudes, tiene que nadar contra la corriente, pero después de mucho esfuerzo logra llegar al lugar donde nació. Y así somos nosotros los hijos de Dios. Por eso dice el Salmo 23, versículo 6, y a la casa de Jehová volveré por largos días. Entonces eso es lo que estamos esperando, nuestro retorno a la casa del Padre. Y esto que estamos viviendo, que son principios de dolores, como ya lo hemos explicado bastante, nos deja ver, hermano, que nuestro pronto regreso está cerca. El día de hoy en la tarde hablábamos de lo que pasó en el primer éxodo y hablábamos de las parteras Cifra y Fúa. Como Cifra quiere decir trompeta y Fúa quiere decir boca. Y por tener parteras con boca de trompeta, no pereció el pueblo. Entonces nosotros necesitamos hoy tener ministros que sean trompeta, ministros que hablen la palabra de Dios. También hablábamos de Amram, que su nombre significa amigo de Dios, gente exaltada, montón de grano, montón de trigo. Hablábamos de Jocabed, que su nombre quiere decir llena de la gloria de Dios, con toda la gloria de Dios. Y vemos cómo, hermano amado, tanto Amram como Jocabed en días difíciles tuvieron un hijo. Y ese hijo fue llamado Moisés. Amén. Y ese Moisés fue sacado de las aguas. Y de eso es lo que queremos hablarle. Y vamos a empezar en el nombre de Jesús otra vez leyendo Éxodo capítulo 6, versículo 20. Éxodo 6, versículo 20. Y nos vamos a adentrar a cosas bien interesantes, hermano, que vamos a estar hoy aprendiendo en el nombre de Jesús. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 20, pastora. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Me llama mucho la atención que dice la palabra que ellos dieron a luz a Aarón y a Moisés. Pero cuando vamos a Miqueas, al profeta Miqueas, pastora, capítulo 6, versículo 4, encontramos ahí, mis amados hermanos, que Amram y Jocabed no solamente tuvieron a Moisés y a Aarón, sino también a alguien más. Veamos lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Aleluya. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Si tú te das cuenta ahí, me llama mucho la atención porque ahí ya cambió el orden del nacimiento. Porque en Éxodo capítulo 6 se menciona el orden cronológico. ¿Verdad? El orden cronológico que dice primero Amram y tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio luz a Aarón y a Moisés. Entonces Aarón era más grande que Moisés, ¿verdad? En cuanto a lo cronológico. Pero ya en Miqueas es interesante, muy interesante, Miqueas 6:4, que ya no se menciona el orden cronológico, sino ahora se menciona el orden espiritual. Quiere decir, hermano, que una cosa es el orden cronológico y otra cosa es el orden espiritual. Por eso entendemos nosotros que hay primogenituras espirituales. Y dice la palabra del Señor, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Y eso es lo que viene para nosotros, nuestro segundo éxodo. Vamos a subir de la tierra de servidumbre. Y de la casa de servidumbre te redimí, dice. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Entonces lo que el Señor me comunicaba esta mañana, hermano, en mi devocional temprano, y estoy contento porque, como le decía en la tarde, el Señor nos está hablando. Moisés es figura de la primicia, Aarón es figura de la cosecha y María es figura del rebusco. Entonces es bien interesante. Por eso usted ve que cabal, acá en Miqueas 6:4, primero dice Moisés, luego dice Aarón y luego dice María. Está dándole una primogenitura a Moisés y luego está mencionando a Aarón y luego está mencionando a María, que es exactamente el orden que mencionó el Señor en Mateo 13:8, cuando dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, sería Moisés, a 60 sería Aarón y a 30 sería María. Si quieres, yo voy a leer Mateo 13:8 para que nuestros hermanos vean cómo concuerda esto de una manera maravillosa, y luego tú lees Miqueas 6:4. Amén. Mire el orden de Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál asiento? Número 1, la primicia.
¿Cuál a 60? Número 2, la cosecha. ¿Cuál a 30? Número 3, el rebusco. Ahora leamos Miqueas 6:4. Porque te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, 100%, primicia. a Aarón 60%, cosecha. y a María. 30%, rebusco. Entonces notemos, hermano, cómo esto es, aleluya, alabado sea el Señor. Eso es matemático. Y lo podemos ver también en las muertes, porque me llama mucho la atención y lo vamos a ver más adelante en el programa, solo lo quiero mencionar para que usted vea cómo fueron las muertes. En Números 21 está la primera muerte, que es la muerte de María. Números 20, verso 1. Lo primero que menciona la Biblia es la muerte de María. Veamos Números 21, por favor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y ahí murió María. Y ahí fue sepultada. Entonces vemos que la primera que muere es María, porque el rebusco es el primero que va a tener que enfrentar de alguna manera algún tipo de muerte, y vamos a entender eso un poquito más adelante si usted se queda con nosotros en el programa. El segundo que murió fue Aarón, Números 20, verso 28. Números 21 ya habíamos visto que murió María. Ahora en Números 20, 28 vemos cómo muere Aarón. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Entonces vemos cómo Aarón murió en segundo lugar. Y en último lugar encontramos a Moisés. Deuteronomio 34, versículo 5. Deuteronomio 34, verso 5. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Oiga, conforme al dicho de Jehová. Y de este es el único que dice que murió conforme al dicho de Jehová. De Jehová. Y me llama mucho la atención cuando dice conforme al dicho de Jehová, porque lo que está hablando ahí el hebreo es conforme a la palabra de Jehová, conforme a la P de Jehová, que lo que quiere decir es conforme a la boca de Jehová, conforme al soplo de Jehová. Quiere decir, esa palabra hebrea P quiere decir boca o quiere decir soplo. Entonces el único que murió conforme al soplo de Dios fue, hermano amado, Moisés. Vemos entonces esto que interesante, porque en Números 21 se muere Miriam, en Números 20-28 se muere Aarón y en Números 34-5 se muere Moisés. Entonces vemos cómo ahí empezó. La primera que fue tocada fue María, luego fue tocada Aarón y luego fue tocado Moisés. Rebusco, cosecha y primicia. Ahora vamos a ver, hermano, algo bien interesante acá en cuanto al segundo éxodo. Y en el segundo éxodo encontramos nosotros en el capítulo 2 del libro de Éxodo, y vamos a recordar un poquitito lo que estuvimos hablando en la tarde, por lo menos unos 2 minutos, para que usted vea qué lindo. Entonces vamos a leer, pastora, por favor, Éxodo capítulo 2 del verso 1 al versículo 10, y vamos a ver algo, y hermano, quédese con nosotros porque va a encontrar usted una palabra maravillosa que el Señor nos comunicó, y estamos muy contentos y le damos a Él la gloria, la honra y la alabanza. Éxodo 2 del verso 1 al verso 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este.
Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aleluya. El original dice, y ella lo tomó por hijo, dice, y le puso por nombre Moisés, porque dijo: de las aguas lo saqué. Entonces veíamos esta tarde, hermano, tal vez no vamos a recordar todo lo que dijimos en la tarde, aunque fue tan especial, como en un tiempo de crisis, Amram y Jocabed deciden tener un hijo. Y ese hijo era nada menos y nada más que Moisés, que a la luz de Hebreos capítulo 3, Moisés es el más grande del Antiguo Testamento. Porque dice la Biblia, Cristo fue fiel como hijo, dice, y Moisés fue fiel como siervo. Entonces, en el capítulo 3 de Hebreos ponen a Moisés al nivel de Cristo. O sea, la luz más grande que tenemos en el Antiguo Testamento es Moisés. Y en el Nuevo Testamento, pues, es la verdadera luz del mundo, nuestro Cristo, el Señor de la gloria. Entonces vemos cómo en tiempos difíciles, hermano, es donde Dios manifiesta su poder. Cuando hay tiempos difíciles es cuando va a venir un gran avivamiento. Y lo que nosotros creemos es que después de esto, hermano, aunque creemos que ya estamos en el cuarto sello y luego viene el quinto sello, que es la persecución de los santos, pero ha de haber un espacio de tiempo entre el cuarto sello y el quinto sello. Por eso decimos que nuestra parusía está muy cerca, porque vamos a ver al Señor y vamos a tener, hermano amado, un encuentro sobrenatural con Él, y vamos a ver el más grande avivamiento de todos los tiempos. Así que Dios está permitiendo esto para que nos consagremos, para que busquemos a Dios. Usted que está en su casita en este momento, hermano, quiero decirle que es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de clamar al Señor, es tiempo de interceder, es tiempo de meternos con el Señor hasta ver su rostro cara a cara. Al leer estos pasajes, pastora y mis amados hermanos, podemos entender que el único hebreo que no fue esclavo fue Moisés. Porque Moisés no tuvo el yugo de la esclavitud. Porque Moisés lo tuvo escondido su papá y su mamá 3 meses. Y luego lo tiraron al río Nilo. Y me llama mucho la atención lo que el río Nilo quiere decir en la Biblia. Porque cuando estamos hablando, hermano amado, del río Nilo, Nilo quiere decir algo oscuro, pero a la vez quiere decir algo azul. Y nosotros sabemos que el color azul y el color blanco es el que da el celeste, ¿verdad? Entonces, de alguna manera está hablando de la primicia de los celestes. Otros diccionarios dicen que Nilo quiere decir problemas. ¿Qué quiere decir, hermano? Problemas, batallas. Entonces, este fue tirado a los problemas y empezó a enfrentar problemas desde muy niño, desde 3 meses ya estaba enfrentando problemas, pero lo prohijó la hija de Faraón. ¿Qué quiere decir que lo prohijó la hija de Faraón? Que Moisés fue tomado por hijo, y Moisés no, hermano amado, fue esclavo. Es el único hebreo que no fue esclavo. ¿Y por qué no fue esclavo? Porque Moisés era figura de la novia esposa. Moisés no conoció el yugo de la esclavitud. Moisés no conoció, hermano amado, ese yugo que habían conocido sus hermanos. Y esto es algo maravilloso, hermano, porque quiere decir que los que se consagren para dar la estatura al 100, recuérdese lo que decía Miqueas capítulo 6, ¿verdad? Cuando dice: envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Entonces vemos nosotros cómo, hermano amado, el Señor está tipificando en Miqueas 6:4 lo que es la primicia. Moisés, y esa primicia fue el único que no fue esclavo. Y en lugar de ser esclavo, la Biblia testifica, hermano amado, cómo creció Moisés. Cómo fue el crecimiento de Moisés. Y esto lo podemos ver cuando Esteban está disertando en aquel mensaje profético, hermano, que él dio. Y me llama mucho la atención cómo la palabra del Señor nos enseña, hermano amado, acá en el libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 7, versículo 21 al versículo 22.
y tal vez, sí, solo al versículo 22, luego vamos a leer el 23. Hechos 7, verso 21 y verso 22. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Oiga, y fue criado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. ¿Y qué dice la palabra? Y en sus Sabiduría. obras, ¿verdad? En palabras y obras. En sus obras. Entonces vemos que este Moisés, hermano amado, fue hermano criado como un príncipe. Quiere decir que él, hermano amado, no conoció la esclavitud y era poderoso en palabra y era poderoso en obras. Entonces, hermano amado, la primicia no va a pasar la esclavitud. No fue así con Aarón, no fue así con Miriam. Aarón y Miriam sí conocieron el yugo de la esclavitud. Aarón y Miriam sí conocieron la amargura de Egipto, que Egipto precisamente eso quiere decir Misraim, y Misraim quiere decir angustia. Y me llama mucho la atención cómo le llaman los profetas a Egipto, pastora, que le llaman el horno de hierro. Oiga eso, el horno de hierro. Vamos a ir a Jeremías capítulo 11, versículo 4. Jeremías capítulo 11, versículo 4. Escuche lo que dice la palabra. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, este Moisés fue el único egipcio que no fue esclavo. Y eso era lo que me comunicaba el Espíritu Santo esta madrugada. Te voy a comunicar el único egipcio, el único hebreo que no fue esclavo. El único hebreo que no fue esclavo fue Moisés. ¿Pero por qué? Porque él figura a la novia esposa. De los que se consagren, hermano, al 100, que la novia se puede ver en 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 23. Ahí está la estatura de la novia. 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ahí dice ahí venida, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice parucía. Entonces vemos nosotros, hermano, cómo Moisés fue el único hebreo que no fue esclavo, porque él se consagró. Él fue hallado irreprensible en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y lo mismo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14, hablando de lo que se le pide a la novia, de lo que se le pide a la novia esposa para ver al Señor. 2 de Pedro 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Mire cómo dice, sin mancha, irreprensibles y en paz. Entonces vemos el mismo Dios de paz os santifique y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible. Entonces mire cómo la irreprensibilidad tiene que ver con la paz. Por eso Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la consagración es un fruto de paz. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo, hermano amado, 12, me parece, versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Creo que no es esa la cita, ¿verdad? Sino creo que es el 16:20. Pero habla ahí, hermano, como el Dios de paz va a aplastar a Satanás debajo de nuestros pies. Por eso la consagración tiene que ver con la paz, tiene que ver con que nosotros, hermano amado, vivamos en paz. Por eso tenemos que tener paz, y es Romanos 16, verso 20, que dice, si lo podemos leer, pastor, Romanos 16, verso 20.
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces notemos que dice la palabra, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces la paz de Dios nos va a llevar, hermano amado, a la victoria. Por eso, hermano, tenemos que ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23 lo podemos unir, hermano amado, con 2 de Pedro capítulo 3 verso 14 y con Efesios capítulo 5 versículo 27, que dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. Entonces es hermoso, pastor, a ver cómo Moisés fue el único hebreo que no fue esclavo. Y la figura es que la novia esposa no va a ser esclava. La novia esposa va a ser liberada de la esclavitud, porque ella es la amada del Señor, porque ella es la escogida del Señor. Pero obviamente hay que dar la talla, porque hay mucha gente que dice, sí, yo soy novia esposa, yo amo al Señor. Pero mi Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si nosotros le amamos, se va a manifestar porque nosotros guardamos su palabra. Y lo mismo dice Juan capítulo 14, versículo 21 y 22, que es el pasaje que habla de la parucía. Y dice la palabra del Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces le contestó Judas, no el Iscariote, Señor, ¿y qué ha pasado? Que te manifestarás a nosotros y no al mundo. Entonces la parucía es para aquellos que están amando su palabra, obedeciéndole. Es hermoso ver, hermano, cómo hermano Moisés era un hombre que nunca conoció la esclavitud, porque es figura de la novia esposa, pastor. Amén, así es. Recordemos que el Señor viene por una iglesia pura, pero libre, también la libre. No viene por una iglesia esclava. Y eso llama mucho la atención, que a libertad nos ha llamado el Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Aleluya. Y por eso tenemos nosotros que permanecer en la libertad. Permanecer en la libertad, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que permanecer en la libertad. No podemos nosotros venir y permitir, hermano, que nada nos robe nuestra libertad. Eso dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aleluya. Estad pues firmes. Entonces, en este tiempo, hermano, estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él ya nos hizo libres. Somos libres por su sangre. No permitamos Amén. Que, hermano, venga sobre nosotros, hermano, un yugo de temor, sino verdaderamente nosotros seamos libres. Por eso es tan importante venir y oír la voz de Dios. Pero en este caso de Moisés, como figura de la novia esposa, que fue el único hebreo que no fue esclavo. Cuando dice Esteban y sigue hablando de este Moisés que fue criado en toda la sabiduría de los egipcios, dice que Moisés aprendió, pero ahora vamos a ver cuánto tiempo, porque aquí hay otra cosa bien linda, la edad en que Moisés se fue, porque vemos nosotros en la palabra del Señor que cuando Moisés se fue, Moisés era de edad de 120 años. Esto lo podemos leer nosotros en Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Pero mire la característica que da de ese Moisés que representa la primicia. Deuteronomio 34, versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Oiga, ahí está la novia. Sus ojos nunca se oscurecieron y no perdió su vigor. Entonces, hermano, él no perdió la visión. No perdió la visión. A pesar de las circunstancias que le tocó pasar, no perdió la visión. Sus ojos nunca se oscurecieron porque nunca perdió, lo que dice la palabra, su vigor. Él no perdió su vigor espiritual. Él se mantuvo, hermano amado, firme. Y hermano, me llama mucho la atención, hermano, lo que le pasó a Moisés.
lo que le pasó a Moisés, 120 años. Y acuérdense que 120 es número del Espíritu Santo, porque según Hechos 1:15, el Espíritu Santo descendió sobre 120. Entonces vemos, pastora, cómo la palabra se va ampliando y nos va mostrando cosas tan maravillosas, ¿verdad? Gloriosas de parte de Dios. Pero cuando vemos el discurso de Esteban y regresamos al libro de los Hechos y vemos cómo Moisés fue criado, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, dice la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, nuevamente Hechos, capítulo 7, verso 20. Vamos a ver verso 21 hasta el verso 23. Aleluya, verso 23. Y ahí nos quedamos. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Oiga, entonces cuando él tenía 40 años, le vino a su corazón visitar a sus hermanos. Quiere decir que a los 40 años, Moisés tuvo una experiencia espiritual. Y la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 cuál fue esa experiencia espiritual. Pero lo tremendo, hermano, es que Moisés tuvo 3 grandes experiencias en su vida. Moisés tuvo una experiencia a los 40 años. Moisés tuvo una experiencia a los 80 años. Y Moisés tuvo una experiencia a los 120 años. Esa es la primicia. La primicia va a tener 3 grandes experiencias. Y vamos a ver hoy eso. Aleluya, hermano. Por eso ser primicia es una bendición maravillosa. Vamos a ver la primera experiencia que tuvo Moisés cuando tenía 40 años. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Aleluya. Y versículo 25. Tal vez hasta el versículo 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Dice que él tuvo como mayores riquezas el vituperio de Cristo. Así es. Quiere decir que Moisés era cristiano, hermano. Moisés conoció a Cristo. Entonces lo que le pasó a Moisés a los 40 años es que Moisés tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria. Aleluya. Por eso cuando se le reveló Cristo en Egipto, y la palabra da a entender que Moisés era guardián de los tesoros de Egipto, porque dice que tuvo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es como que el trabajo de Moisés era ser tesorero de la nación, porque dice que él estaba a cargo de los tesoros de los egipcios. Entonces, ¿cuánto dinero crees tú, pastora, y mis amados hermanos que nos están escuchando, cuánto dinero creen ustedes que tocaba Moisés? Moisés, si Egipto era un imperio, es el primer imperio de los 7 imperios que habla la Biblia. El primero es Egipto. Entonces Moisés, hermano, tocó dinero, tenía oro para tirar para arriba, piedras preciosas, rubíes, diamantes. Él tenía todo lo que una persona puede desear. Moisés lo tenía. Pero cuando tenía 40 años, se le reveló el Cristo de la gloria. Aleluya. Y le mostró que tenía un galardón. Y entonces se convirtió. Y entonces nació de nuevo. Y entonces dijo, yo no voy a dejar a mi Cristo por los tesoros de Egipto. Entonces la primera gran experiencia que tiene que tener la novia esposa es la experiencia del nuevo nacimiento. La novia esposa va a ser aquella que tiene la experiencia del nuevo nacimiento, pero un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento tiene una evidencia, y la evidencia del nuevo nacimiento es el primer amor. El que nace de nuevo verdaderamente, nace para caminar en el primer amor. Y en el primer amor, hermano, uno no le importa nada de este mundo. Uno solo quiere a Jesucristo. Por eso, si tú, hermano amado, eres novia, tú tienes que haber tenido esa experiencia.
Y si no la has tenido, donde quiera que me estés escuchando, te invito a que abras tu corazón y aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y entonces Dios va a hacer una obra poderosa en tu vida y Dios se va a glorificar de una manera grande. No sé si quieres compartir algo, pastora, con respecto a esa primera experiencia y luego vamos a hablar de la segunda experiencia de Moisés. Amén, mis amados hermanos. Vemos cómo él, al tener ese encuentro, ¿verdad? Cómo es que nosotros debemos de permanecer y no perder esas experiencias con el Señor. Amén. Es necesario mantenernos cerca del Señor, mantener vivo esas experiencias para que podamos dar el fruto y permanecer cerca del Señor. Amén, amén. Eso es algo maravilloso, hermano, que nosotros tenemos que entender en la palabra del Señor, hermano, porque el Cristo de la gloria vive y vive para siempre. Aleluya. Y el que ha nacido de nuevo, hermano, ese que nació de nuevo, no puede volver a ser el mismo. Definitivamente no puede ser el mismo. Pero Moisés tuvo otra experiencia muy grande cuando tenía 80 años. Cuando él tenía 80 años tuvo una experiencia sobrenatural y esto lo vemos en Éxodo capítulo 7, versículo 7 hasta el versículo 9. Éxodo 7 del verso 7 al 9. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Paremos aquí. Recordemos que en Hechos 7:23 dice que era Moisés de 40 años cuando se le reveló Cristo. Pero ahora vemos nosotros en Éxodo capítulo 7, verso 7, que él era de 80 años cuando llegó a Egipto para hacer la liberación con Israel. Entonces vemos nosotros, hermano, acá en la palabra que a sus 80 años él tuvo una segunda experiencia. ¿Y cuál fue la segunda experiencia? Cuando le dieron la vara que se convertía en serpiente. Y esa experiencia la encontramos nosotros en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 7, hasta el versículo 8. Aleluya. Éxodo capítulo 3, o hasta el versículo 10, versículo 1 al versículo 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aleluya. ¿Tuvo miedo de qué? De mirar a Dios. ¿Tuvo miedo de qué? De mirar a Dios. Entonces, ¿quién se le apareció en la zarza? Dios. Dios. La segunda experiencia que tiene Moisés es la experiencia de ver a Dios. Y usted que ha seguido los programas, ya sabrá qué experiencia es esa. Sigamos leyendo hasta el verso 10. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión
con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aleluya. Entonces vemos que la segunda experiencia que tiene Moisés, y según Éxodo capítulo 7, versículo 7, era de 80 años. Fue la experiencia cuando vio a Dios en la zarza. Amén. Eso es figura de la parucía. Así es. La primicia, hermano amado, va a tener, hermano amado, número 1, a los 40 años se le reveló Cristo. La conversión, o sea, el que es primicia tiene que tener una genuina conversión. Yo recuerdo mi conversión, hermano, y es algo que yo voy a guardar en mi corazón siempre, cómo yo me convertí, cómo vine a Cristo. Eso es algo tremendo, es algo que marca nuestras vidas y nos hace ver que este evangelio no es una religión, este evangelio es poder de Dios, porque una religión no puede cambiar al hombre, pero la religión no cambia, pero Cristo sí cambia, y mi vida cambió por mi encuentro con el Señor. Pero la segunda experiencia que tuvo Moisés fue la parucía, porque él vio al Señor cuando él tenía 80 años, y entonces fue a liberar al pueblo de Israel. Pero vemos que tuvo una tercera experiencia, cuando tenía 120 años. Y vamos a ver cuál fue esa experiencia, y ahí es donde yo le pido toda su fe para esto que vamos a enseñar. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Vamos a leer, hermano amado, hasta el versículo 12. Deuteronomio 34, el verso 7 al verso 12. Tal vez quisiera desde el verso 5, pastora, verso 5. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Paremos acá. Dice que murió. Y dice que lo enterró Dios. Pero dice que lo enterró en un lugar donde nadie conoce hasta el día de hoy. Entonces el entierro de Moisés fue misterioso. Eso está claramente en la palabra. Sigamos adelante en el versículo 8 para adelante. El 7 toca. Gracias, mija. Entonces el 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Aleluya. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces vemos nosotros, hermanos, cómo Moisés conoció a Dios cara a cara. Entonces Moisés tuvo una parucía. Su primera experiencia a los 40 años, su conversión. Su segunda experiencia a los 80 años, su parucía. Pero ahora a sus 120 años viene una experiencia que la vamos a probar con la Biblia, hermano. Pero dice que había conocido a Jehová cara a cara. Versículo 11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en él gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Aleluya. Entonces vemos que a los 120 años se muere Moisés. Pero me llama mucho la atención lo que el Nuevo Testamento nos dice que pasó cuando murió Moisés. Judas capítulo 1, versículo 9. Nos dice un misterio bien hermoso que vamos a compartir acá, y se necesita fe para recibirlo. Y aquí es donde yo le digo lo que hemos aprendido. La palabra no se impone, se expone. Yo estoy exponiendo lo que he recibido de parte del Señor. Si a usted el Señor se lo hace rema, gloria a Dios. Y si no, hermano, es mi rema, me lo quedo yo para mí y para los que lo crean. Amén. Veamos lo que dice Judas capítulo 1, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él
por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aleluya. Entonces me llama la atención que dice Judas capítulo 1 versículo 9 que hubo una guerra entre Miguel y Satanás, pero la guerra era por el cuerpo de Moisés. Estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿por qué razón estaban peleando por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué se disputaban el cuerpo de Moisés? Algunos dicen algo muy sencillo. Dicen, lo que pasa es que quería Satanás llevarse el cuerpo de Moisés para que los israelitas lo adoraran. Dice. Pero esa es la respuesta fácil. Y yo he aprendido que la respuesta fácil, esa no es. Entonces ahí tiene que haber un misterio. Y el misterio lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos 5, verso 14. Préstale atención a esta bendita palabra. Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Una vez más, pastora, por favor. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, mira, dice la Biblia que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice la Biblia, hermano amado, que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? ¿Qué pasó con Moisés, pastora? ¿Qué pasó con Moisés, pueblo de Dios? Que la muerte ya no reinó a partir de Moisés. Ahí pasó algo. Así es. Ahí tuvo que haber pasado algo, porque la muerte reinó desde Adán. Cuando Adán pecó, por un hombre entró la muerte, dice la Biblia, y ese hombre es Adán. Pero en Moisés la muerte dejó de reinar. Y es que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que algunos volvieron a la vida. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento volvió a la vida el hijo de la viuda de Sarepta. Dice que cuando Elías llegó, murió el hijo de la viuda de Sarepta y Elías oró por él y resucitó. Volvió a la vida el hijo de la mujer de Sunem en los días de Eliseo, que murió y Eliseo lo resucitó. Volvió a la vida un joven que había, hermano, sido enterrado en el sepulcro de Eliseo, y los huesos de Eliseo lo volvieron a la vida. Ya llevamos ahí 3. Volvió a la vida la hija de Jairo. Volvió a la vida el hijo de la viuda de Naim. Ahí llevamos 5. Volvió a la vida Lázaro. Ahí llevamos 6. Volvió a la vida Dorcas. Estos 3 que le acabo de mencionar, la hija de Jairo, Lázaro y el hijo de la viuda de Naim, los volvió a la vida el Señor de la Gloria. Volvió a la vida Dorcas en el tiempo de Pedro. Pedro resucitó a Dorcas. Volvió a la vida el Eutico en el tiempo de Pablo, que se le tiró y volvió a la vida. Entonces ahí por lo menos tenemos, hermano amado, al hijo de la viuda de Sarepta, al hijo de la mujer de Sunem, al hombre que fue enterrado sobre los huesos de Eliseo, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda, a Lázaro, y tenemos a Dorcas y tenemos a aquel Eutico. Por lo menos tenemos 8 que volvieron a la vida. Pero el primero en resucitar es mi Cristo. Amén. Porque resucitar es levantarse para nunca más morir. Pero en el caso de el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la mujer de Sunem, el que cayó sobre los huesos de Eliseo, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naim, el Lázaro, Dorcas y el Eutico, todos ellos volvieron a morir. Entonces la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque Moisés es el primero en volver a la vida. A Moisés lo mató la ley, pero lo resucitó la gracia. Cuando Dios enterró a Moisés, como lo leíamos en Deuteronomio, después de que Dios lo enterró, porque lo mató la ley, porque él le pegó a la roca cuando le tuvo que haber hablado, pero después Dios envió a Miguel, y Miguel llegó con espíritu de vida, y tocó el cuerpo de Moisés y lo volvió a la vida, y se lo llevó a la tierra de los vivientes. Por eso es que Moisés es el primero en volver a la vida. Si usted mira, antes de Moisés, ¿quién volvió a la vida antes de Moisés? De Adán a Moisés, nadie vuelve a la vida.
Lo único que encontramos es que Enoc se fue arrebatado vivo, pero no se murió, Dios se lo llevó. Entonces, antes de Moisés, ninguno volvió a la vida, pero después de Moisés ya aparece el hijo de la viuda de Sarepta, ya aparece el hijo de la mujer de Sunem, ya aparece Jonás, que se me había olvidado Jonás, que Jonás volvió a la vida. Porque en Jonás capítulo 2 dice que a Jonás se lo tragó el pez y se lo llevó al Seol y lo regresaron después de 3 días y 3 noches. Entonces Jonás volvió a la vida. Pero todos los que volvieron a la vida en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento volvieron a la vida después de Moisés. Antes de Moisés ninguno había vuelto a la vida. Porque dice Romanos 5:14 que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y lo podemos probar, pastora, en Mateo capítulo 17. Y vamos a ver cómo podemos probar que Moisés está vivo, con cuerpo, con alma y con espíritu, en la tierra de los vivientes, así como está Elías y así como está Enoc. Y se lo voy a probar aquí claramente en Mateo capítulo 17, versículo 3, hasta el versículo, vamos a ver, versículo 4. Sí. Vamos a leer Mateo 17, verso 3 y verso 4, pastor. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjate que las mejores versiones no dicen hagamos 3 enramadas, sino dicen hagamos aquí 3 tabernáculos. Dice. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y tabernáculo es una habitación. Quiere decir que Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús con cuerpo, vieron a Moisés con cuerpo y vieron a Elías con cuerpo. Entonces, cuando Moisés se le aparece en el monte de la transfiguración a mi Jesús, se le aparece vivo, con cuerpo, con alma y con espíritu. Si no, ¿para qué dijeron hagamos 3 enramadas? Si hubieran sido espíritus los que vieron, no hubieran dicho solo, si Moisés estaba muerto y solo apareció un espíritu, entonces hubieran dicho 2 enramadas, una para ti y otra para Elías, porque de Elías sí vemos claro que se fue arrebatado vivo, como lo dice Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11. Pero ellos dijeron hagamos 3 enramadas. ¿Por qué? Porque Moisés se apareció con cuerpo, alma y espíritu. Moisés fue el primero en volver a la vida. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Porque en Moisés, cuando el arcángel Miguel lo sacó de ese lugar, lo volvió a la vida para llevárselo a la tierra de los vivientes, donde está hoy a la par de Elías, a la par de Enoc, están esperando turno para hacer una intervención en el final de los días. Aleluya. Entonces, hermano, la experiencia que tuvo Moisés a los 120 años fue la experiencia de la resurrección. Entonces, y del arrebatamiento, porque se lo llevaron, a él se lo llevaron, porque Dios lo enterró, pero después de que Dios lo enterró, se lo llevó el arcángel Miguel. Entonces Moisés, figura de la novia esposa, tiene 3 grandes experiencias. Una a los 40 años, su conversión. Otra a los 80 años, su parucía. Y otra a los 120 años, su resurrección y su arrebatamiento. Para ser más estrictos en la doctrina, diríamos su levantamiento a la vida, ¿verdad? Su levantamiento a la vida y su arrebatamiento. Entonces vemos cómo en Moisés está tipificado, porque recuerde usted que cuando en el monte de la transfiguración aparece mi Cristo, Moisés y Elías, Cristo está tipificando a los exanastasis, a los que se van a ir sin ver muerte. Elías está representando a los arrebatados y Moisés está figurando a los muertos en Cristo que se levantarán primero. Entonces vemos que en torno a Jesús, Jesús es el exanastasis, porque estaba vivo ahí, pues no había muerto. Elías son los arrebatados, porque ese arrebatado se fue vivo, pero no estaba vivo a la manera de mi Señor, ya se había ido. Y en el caso de Moisés, estamos hablando de los muertos que volvieron a la vida. Entonces ahí está Cristo. Y si lo queremos ver de otra manera, lo podemos ver como Cristo, los muertos en Cristo Moisés y los vivos transformados Elías. También lo podemos ver así. Cristo manifestando que Él va a tener vivos transformados que se van a ir sin ver muerte, como fue Elías, y va a tener muertos resucitados,
como fue Moisés. Entonces vemos que tuvo las tres grandes experiencias: conversión, parucía y arrebatamiento. Las tres se dieron en Moisés. Así que ese Moisés es figura de la novia esposa. Por último, vamos nosotros a terminar con una revelación bien linda que me dio el Señor acerca de Moisés, una luz bien hermosa que brilló esta mañana y queremos compartir con ustedes y queremos decirles, hermano, que tenemos que ser como Moisés. Tenemos que ser como Moisés, que, hermano, puso la mirada en el galardón, que tuvo como menospreció las riquezas de este mundo por amar lo que venía en el siglo venidero. No sé si quieres decir algo, pastora, o avanzamos y saludamos a los hermanos, no sé qué hacemos. Amén, pues es impresionante ver cómo todos los pasos las experiencias que tuvo Moisés y cada 40 años, amén, para dar esos 120 años y ver cómo el Señor, pues primero su primer amor, ¿verdad? Su conversión, luego la parucía y luego pues el arrebatamiento, ¿verdad? El volver a la vida y el arrebatamiento, que es lo que el camino pues que debemos de vivir como novia esposa nosotros, ¿verdad? Una conversión genuina, nuestra parucía, que está muy cercana, mis amados hermanos, para luego también ser arrebatados y estar para siempre con el Señor. Es muy lindo, muy impresionante ver cómo en cada 40 de Moisés podemos ver esto. Amén. Y 40 es un número muy especial porque 40 es, hermano, número de prueba. Exacto. Entonces quiere decir que tiene que haber una prueba para el cuerpo, tiene que haber una prueba para el alma y una prueba para el espíritu. Por eso, hermano, tenemos que pasar por el principio de dolores, porque ya dijimos que el principio de dolores, según Gálatas 4:19, es el que forma a Cristo en nosotros. Así es. Porque, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero vamos a terminar ya con la última parte de este tema, el segundo Éxodo. Pero ahora vamos a seguir con el discurso de Esteban. Y en el discurso de Esteban menciona algo que a mí me llama mucho la atención y nunca lo había visto como el Señor en su misericordia me lo mostró. Y quiero decirle, hermano, que estas cosas son cosas que el Señor nos ha mostrado. Y la gloria es para Él, porque lo que Él está haciendo es que Él sabe lo que estamos viviendo todos nosotros, porque no es fácil, pastora, lo que estamos viviendo. Así es. Realmente para los que amamos al Señor, para los que amamos congregarnos, es difícil estar sin poder tener cultos como lo hacíamos antes. Es difícil estar, algunos, no sé, pues, algunos tal vez no, ¿verdad? Porque ahí sí que esto es personal, el evangelio es personal. Pero los que amamos al Señor, esto está difícil. Pero no temamos, porque lo que está haciendo el Señor es probándonos. Pero dice aquí la palabra del Señor en Hechos capítulo 7, vamos a leer versículo 23 al versículo 24. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Aleluya. Me llama mucho la atención, hermanos amados, que dice la palabra que cuando él tenía 40 años, esto ya es aparte, ¿verdad? Esto es una luz aparte de lo que hemos estado hablando, pero que va aquí de la mano. Dice que él mató a un egipcio. Y cuando mató a ese egipcio, él tuvo que salir. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 11 hasta, vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 16. Éxodo 2, del verso 11 al verso 16, ya es lo último que vamos a dar en esta parte, hermano, así que póngale mucha atención a estos pasajes. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo. Aleluya. Y estando sentado junto al pozo. Sigamos leyendo, amada. 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Oiga, entonces aquí hay, hermano, una figura bien hermosa para la gloria de Dios. Moisés, a los 40 años, mata a un egipcio. Y cuando mata al egipcio, tiene que salir secretamente. ¿Pero para qué sale? Sale para encontrarse en el pozo con 7 hijas y casarse con una de ellas. Entonces aquí hay una figura que me daba el Señor, y el Señor me decía esto, pastora y amados, me decía: Moisés no salió de Egipto hasta que no mató al egipcio. Pero cuando mató al egipcio, salió a casarse. Así es. Y entonces el Señor me dijo: el éxodo de ustedes es secreto, porque Moisés tuvo un éxodo secreto. Y luego el pueblo de Israel tuvo un éxodo público. Porque el éxodo del pueblo de Israel no fue éxodo secreto, pastora, fue éxodo público. Así es. Porque ellos salieron en público, se abrió el mar y todas las señales que hubieron. Pero el éxodo de Moisés, individual, fue un éxodo privado, secreto. Nadie se dio cuenta que él se fue, porque se fue huyendo. Pero se fue después de matar al egipcio. Y solo se fue para encontrarse con 7 hijas de Jetro, figura de las 7 iglesias. Amén. Que estaban en el pozo. Y se casó con la mayor, con Séfora, que era la más grande, la madura. Por eso el Señor no se va a casar con una iglesia niña. El Señor se va a casar con una iglesia madura. Amén. Se va a casar con una iglesia que se llama Séfora, que Séfora quiere decir perdiz de desierto. ¿Y quién es la perdiz del desierto? Es la gallinita que vive en el desierto y sabe vivir, porque tiene esa perdiz de desierto, tiene unas garras que cava en el desierto y encuentra raíces y se alimenta y bebe de esas raíces. Entonces eso quiere decir, hermano, que nuestro éxodo se va a dar cuando matemos al egipcio. Y el egipcio representa la vieja naturaleza que hay en nosotros. Todos nosotros tenemos un egipcio adentro, un hombre al que le gusta el mundo, una mujer a la que le gusta el mundo. Pero cuando matemos a ese egipcio, vamos a salir de la tierra para casarnos. Así como Moisés, cuando mató al egipcio, salió para casarse. Nuestro éxodo está cerca, mis amados hermanos. Aleluya. Y ahora es el tiempo en que nosotros tenemos que matar a ese egipcio que tenemos. Porque usted que me está escuchando, mi hermano, usted tiene un egipcio adentro. Por muy espiritual que usted sea, por mucha oración que usted tenga, por mucha búsqueda, usted tiene que reconocer que tiene aún su egipcio. Y algunos tienen un su egipción, hermano, de 300 libras allá adentro. Hermano, y ese Egipto, que es el mundo, hermano amado, muchas veces nos amarra. Pero cuando Moisés mató al egipcio, salió secretamente y salió para casarse. Entonces, en el momento, mi amado hermano, que tú mates a ese egipcio, yo sé que muchas veces hemos visto, y yo he predicado así también, que ese fue un error de Moisés, que lo mató y lo escondió en la arena, figura de los pecados ocultos, y también se puede ver de esa manera. Pero acordémonos que cada versículo tiene 7 formas de interpretarse, como lo dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos,
cuando dice la Biblia que las palabras del Señor son palabras puras, 7 veces purificadas, como plata en horno de tierra, ¿verdad? Eso lo encontramos nosotros en el libro de los Salmos, capítulo 12, versículo 7, me parece. Ahí es donde dice que las palabras del Señor son palabras puras. Entonces vemos nosotros ahí en el Salmo 12:6, perdón, Salmo 12:6, leámoslo por favor. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada, en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. Entonces las palabras, cada versículo tiene 7 formas de interpretarse. Entonces, cuando Moisés mata al egipcio, se puede interpretar como los pecados ocultos, como hemos predicado. Pero la luz que le traigo hoy es que solo mató al egipcio, tuvo su éxodo secreto. Y fue éxodo para matrimonio. Fue éxodo para casarse. Entonces, en el momento que usted y yo matemos al egipcio que tenemos adentro, nos vamos a casar con el Cristo de la gloria. Amén. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, que esta cuarentena que estamos viviendo te sirva para que se muera el egipcio. Que cuando termine esta cuarentena, tú salgas libre de ese egipcio. Amén. Libre de esa egipcia, que son las concupiscencias, los deseos de la carne, las cosas del mundo que todavía nos afectan, pero que en el nombre de Jesús tenemos que vencer. Y después, hermano, que venció al egipcio y se casó, regresó para juntarse con Aarón, la cosecha, y para juntarse con Miriam, el rebusco. Y entonces vinieron las 10 plagas y después vino el éxodo público, que ya es la Epifanía. Aleluya. Pero ahí ya tenemos para platicar otro día. Amén, así es. Gloria a Dios. Qué hermoso ver cómo el Señor, cómo revela la palabra, cómo explica la palabra en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y esto nos llama a que tengamos nosotros y anhelemos estas experiencias y sobre todo pues tener ya segura la primera experiencia que tuvo Moisés, que es la conversión genuina, el primer amor y el mantenernos en el primer amor, ¿verdad? Como después la parucía, el ser arrebatados, pero para poder verlo, para poder casarse, amén, para poder salir nosotros y casarnos con Cristo de la gloria, tenemos que matar al egipcio que está dentro, o sea, al viejo hombre, la vieja naturaleza, mis amados hermanos, dejar la vana manera de vivir heredada por nuestros padres, dice la palabra del Señor. Este es tiempo de conversión, mis amados hermanos, de arrepentimiento y conversión genuina para que el Señor haga la obra en nuestras vidas, pero llama la atención que Él mismo fue el que mató al egipcio. Aleluya. O sea, nosotros mismos tenemos que vencer las áreas. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay otras que nosotros nos toca hacerlas. Y este es el tiempo de hacerlas. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo eso que estás diciendo, porque me llama mucho la atención que Moisés fue el que mató al egipcio. O sea, no lo mataron por él. Muchas veces nosotros vamos con nuestro pastor y decimos, hermano, ore por mí, máteme al egipcio que tengo adentro. No, no es tu pastor el que lo va a matar. Tú eres el que lo tienes que matar. Tú eres el que tienes que renunciar a tu viejo hombre. Tú eres el que tiene que decir, voy a cambiar en el nombre de Jesús. Voy a cambiar y voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Nuestro éxodo está cerca. Amén. Moisés y Elías vinieron a hablarle a mi Señor de su éxodo que él iba a cumplir en Jerusalén. Eso es lo que nos enseña Lucas capítulo 9, versículo 31. Que vinieron a hablarle de su éxodo. Pero ahora el Señor, a través de lo que está pasando, hermano amado, es que nosotros vamos a tener nuestro éxodo. Aleluya. Nuestro éxodo está cerca, pero tenemos que matar al egipcio. ¿Y cuál es ese egipcio? Ese orgullo. ¿Cuál es ese egipcio? Esa vanagloria. ¿Cuál es ese egipcio? Ese espíritu que nos ha atacado muchas veces, hermano, que nosotros creemos muchas veces que somos mejores que los demás, que nosotros muchas veces nos creemos, pastora, más que los otros, más espirituales que los otros, y eso no es así. Aquí nadie es más grande que nadie, hermano. Aquí todos somos hijos de Dios y estamos necesitados del Cristo de la gloria.
Así es, el único grande es Cristo Jesús. Amén. Él es el único digno de gloria, honra y alabanza, mis amados hermanos, y es a Él al que buscamos, anhelamos, esperamos y predicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Queremos saludar a los hermanos que nos han llamado. Hoy no llamaron muchos al 22 21 81 14, pero tengo aquí dos que no pude leer en la tarde. Entonces quiero saludar a hermana Yoli de Montoya, que nos llama de Montserrat 1. Son las 4 de Misco. Dios le bendiga, hermana Yoli de Montoya. También nuestra hermana Sandrita Sequem en la zona 19 da gracias a Dios por la palabra. Y también saludamos a Emanuelito, que es hijito de nuestro hermano Melvin Díaz, que nos manda un saludo muy especial. Así que Dios los bendiga. Vamos a saludarlos a algunos de ustedes, hermanos, y luego vamos a orar. Y esperamos que la palabra haya quedado clara y que haya llegado a su corazón y que usted esté en el nombre de Jesús dispuesto a que ese egipcio muera para que seamos arrebatados. Amén, así es, mis amados hermanos. Pues saludamos a nuestros hermanos que se han conectado a esta transmisión y que hayan permanecido en esta transmisión. Compártanla, por favor, mis amados hermanos, para que muchos puedan ser alcanzados y bendecidos con la palabra del Señor. Bendecimos a nuestra hermana Natalia, a nuestra hermana Lore Martínez. Bendiciones, hermanos, que vos escuchar la palabra de nuestro Señor. A Juan Toj, Donaí Toj, dice. Dios los bendiga, pastores. Soy Donaí Toj. Acá los estamos escuchando en la radio y también por el Facebook. Que Dios te bendiga, Donaí. Hermana Margarita, hermano Juanito, que Dios les bendiga, gloria a Dios, escuchando la palabra, a mis padres, Dios les bendiga, a Aurilarios, Dios te bendiga. Aquí Mary Roque, apóstol, dice, apóstol, Dios le bendiga. Quisiera preguntarle si puede hacer al término de la prédica la oración de fe, ya que compartimos las prédicas con personas inconversas. Aleluya, amén, claro que sí, vamos a hacer. Para los que quieren aceptar a Cristo, hoy es un momento para entregarle tu vida a Jesús. Mati Gómez también, gracias por la palabra, por la prédica, por todos estos medios, gloria a Dios. Y hermana Aurilarios, Elisa Sánchez, Minda Arriaga, Dios les bendiga. Pastor Rudy Cruz, Dios les bendiga, mis amados hermanos, qué bueno. Omi Torres, también Verónica Salgado, allá en Cuernavaca, Claudia de Lechuga, que Dios les bendiga. Natalie Barrera, que el Señor bendiga a Jennifer Patzán en Zumpango. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Realmente son muchos los comentarios, entonces queremos saludarles, saludar a los pastores, bendecirlos a todos en el nombre de Jesús y decirles que son una bendición, familias enteras que están unidas escuchando esta palabra. Como nos escribe aquí una familia que estaba viendo uno de sus comentarios, hermano, y los bendecimos, la familia Hernández allá en Villahermosa, que dice familia Hernández Díaz, que están reunidos todos, dice, conectados en Villahermosa. Un abrazo a nuestros hermanos de Salem Villahermosa, Salem Prados, de Adonai Salem, de cada una de las congregaciones. Dios los bendiga, de Guatemala, de Los Ángeles, muchos hermanos de México. Amén. Pastor Edgar también allá en México, Dios te bendiga. Y a todos los hermanos que están con nosotros, los amamos y los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Adelante, mis hermanos, que Dios es bueno. Amén. Amén, para siempre su misericordia. Amén. Vamos a orar, vamos a tomar este tiempo para orar y para pedirle al Padre que haga una obra en nosotros y que pueda glorificarse de una manera especial y de una manera sobrenatural. Queremos decirte a ti que nos estás escuchando y no conoces al Señor, tú que nos estás escuchando y quieres reconciliarte con el Señor en esta hora. Si tú estuviste todo el programa, tú ya eres un hijo de Dios. Tú ya eres alguien que ama la palabra, porque alguien que aguanta más de una hora de exposición de la palabra es alguien que ama al Señor, es alguien que conoce al Señor. Y queremos decirte que vuelvas al Señor. Si hubiera alguien con nosotros que hoy quiere entregarle su vida a Cristo, que hoy quiere aceptar a Cristo, que hoy quiere reconciliarse con el Señor, yo quiero pedirles que cerremos nuestros ojos y oremos. Y luego voy a dirigirte en esta oración de fe en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Tu palabra dice que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque nuestro éxodo está cerca. Pero entendemos, Señor, que para salir de Egipto
tenemos que matar al egipcio. Moisés mató al egipcio y al matar al egipcio salió a encontrarse con aquellas 7 hijas de Jetro. Permite, Señor, que este tiempo que estamos atravesando sea un tiempo, Señor, en el que podamos matar al egipcio. Sea un tiempo, Señor, en que podamos matar al viejo hombre. Por favor, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, podamos matar a ese viejo hombre, Señor, y que podamos ser cambiados y ser diferentes para la gloria de tu nombre. Permite que tu pueblo sea diferente. Y tú que me estás oyendo, que quieres aceptar a Cristo, que quieres reconciliarte con el Señor, yo quiero pedirte que repitas conmigo esta oración en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y por mis rebeliones. Creo que resucitaste al tercer día y estás vivo. Y hoy vengo confesando mis pecados, pero también vengo confesando que hay perdón en ti, que tú moriste en la cruz para darme vida y vida eterna. Hoy abro mi corazón, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy me reconcilio contigo y te pido, Señor, que hagas una obra grande en mi vida. En el nombre de Jesús, ven a mi corazón. Jesús, ven a mi corazón. Hazme nacer de nuevo y cambia mi vida. En el nombre de Cristo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús, quiero cambiar, quiero ser diferente, Señor. Cambia mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me reconcilio contigo y te pido, Señor, que hagas una obra grande en mi vida. Permite que yo sea bautizado, que sea lleno de tu Espíritu Santo y que me congregue en tu casa para dar fruto. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si tú has hecho esta oración, te bendecimos. Hoy has pasado de muerte a vida. Sigue adelante, sigue siguiendo esta transmisión, sigue siguiendo la palabra, que Dios hará cosas grandes en tu vida. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan especial, Señor. Porque sabemos que hay fiesta en el cielo, Señor, cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a ti, Señor. En esta hora, Señor, yo sé que hay fiesta en los cielos, Padre, y gozo en nuestro corazón, Padre, porque esa es nuestra comisión, ir y predicar el Evangelio, Señor, y que muchas almas se vuelvan a ti y te conozcan, Señor. Esa es la razón, Padre, por la que estamos acá. 2 veces al día, Señor, que tú nos permites estar, alcanzar almas para ti, pastorear, apacentar a tus ovejas, Padre Celestial, para que sean fortalecidas, para que sean bendecidas, Señor, en este tiempo, Padre, que estamos atravesando. Te damos gracias por tu palabra. Desciende, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos humildemente, Padre Celestial. Desciende a cada vida, desciende a cada casa, a cada hogar, Señor. Sean ministrados, Señor Jesucristo, a través de tu presencia, a través de tu palabra. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, porque no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros y por eso podemos descansar, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre amado. Amén y amén. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Púrpura Lemus, el Señor le bendiga, mamita, y también a todos los hermanos que están escuchando en su casa. Les amamos, Dios les bendiga, gracias por todo su amor y el apoyo a la obra del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Será hasta mañana a las 2 de la tarde y a las 8. A veces nos pasamos un poquito porque tenemos algunas cosas también, ¿verdad?, que hacer, y a veces no entramos puntualmente, pero espérenos en ese rango 2 y 8 de la noche. Así que el Señor me los bendiga en el nombre de Jesús. Hermano Alejandro Solares, Dios te bendiga también, y Dios bendiga a todos los que nos han escuchado. Un saludo muy especial a cada uno en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana. Amén. Alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús.
Ministerios Salem presentó. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Llámenos en la ciudad de Guatemala al 2479-5508 y desde el extranjero, marque antes el código 502. Será un gusto saber que su vida ha sido edificada con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias por su atención.